Bienvenidos a la tercera lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema los signos referentes a la entonación. Segunda parte. Párrafo. Las oraciones que forman el párrafo pueden ser una, o varias, y deben caracterizarse por ser breves, claras y concisas. La brevedad se refiere a la corta extensión o duración. Esto es importante, para que el mensaje se atrape sin demora. La claridad apunta a una idea limpia, pura y fácil de comprender. La concisión tiene que ver con el uso de términos adecuados o exactos para expresar un concepto. ¿Qué es un párrafo? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, RAE, párrafo es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por la letra mayúscula al principio del renglón y punto y aparte al final del trozo de escritura. Unidad. Se refiere a que en cada párrafo se desarrolla un tema o idea principal. El párrafo puede tener una o más oraciones, pero todas apuntan o se refieren a la idea principal. La idea principal puede estar al principio, al centro, o al final del párrafo o periodo. Coherencia. Es la relación lógica que debe darse dentro del párrafo, tanto consigo mismo, como con los otros párrafos del texto. Autonomía. Pese a que cada párrafo del texto es como el eslabón de una cadena, es en sí mismo un texto completo. Cada párrafo tiene un sentido completo y lógico por sí mismo, y puede leerse autónomamente. Funciones del párrafo. Los párrafos cumplen diferentes funciones. El párrafo de introducción presenta el párrafo en forma general. Da una idea de cómo va a ser tratado el tema. Corresponde a la oración principal, si comparamos el texto general con un párrafo. Expresa en forma clara de qué tratará el escrito que encabeza, pero no hace ninguna afirmación. El párrafo de desarrollo. Generalmente son varios párrafos. Tratan del tema principal, pero desde perspectivas diferentes. Es decir, se van dando diferentes ángulos de mira. Constituyen el cuerpo del texto. Explican lo enlazado en las ideas principales. Están compuestos por oración principal y secundarias. Se puede relacionar el tema principal con otros temas para comparar o igualar. Párrafo de conclusión. Resume detalles del escrito. Refuerza la idea principal. Puede darse en 2 o 3 pasos. Da la estocada final para hacer meditar al lector. Da un nuevo punto de vista. Un conector puede ser desde una palabra, oración o conjuntos de los mismos elementos. Por lo tanto, unen desde lo más breve hasta lo más extenso. Debido a eso, existe una clasificación que permite la distinción y complementación en el desarrollo de cualquier documento. A continuación se enuncia la clasificación y las palabras u oraciones que los componen. Aditivos. Y, ni, además, tampoco, incluso, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, sumado a, paralelamente, a continuación, en otro orden de cosas, al mismo tiempo, de la misma manera, a decir verdad, análogamente, aparte, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo. Disyuntivos. O, u, ya sea, entre otras, ya sea que. Causales. Por esta razón, de modo que, por consiguiente, ello se debe a, por lo tanto, entonces, en consecuencia, de lo contrario, si no coma es por ello por lo que, es solo que, ya que, por qué, pues, dado que, a causa de, debido a que, por el hecho de que. Concesivos. Aunque, a pesar de, que, aun, aun cuando, pese a, que, si bien, por más que. La palabra más común es aunque. Temporales. Antes, después, luego, por la mañana, en ese momento, al anochecer, cuando, entonces, más tarde, mientras, tan pronto como, luego, antes, después, cuando, entonces, en cuanto. De anterioridad.
como por ejemplo antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente, previamente, tiempo atrás, antes de que, en primer lugar, inicialmente, primeramente. De simultaneidad. Como por ejemplo, en este preciso instante, al mismo tiempo, al tiempo, mientras tanto, a la vez. ¿Cuándo? Fue entonces cuando, mientras, simultáneamente, actualmente, paralelamente, sincrónicamente. De posterioridad. Como por ejemplo más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, posteriormente, finalmente, detrás, entonces. Locativos. Aquí, ahí, allí, delante de, encima de, en este barra ese barra aquel lugar, donde, junto a, cabe, al lado de, en medio de, por arriba de, por debajo, entre otras. Repetitivos, aclaratorios, continuativos, o de secuencia. En otras palabras, mejor dicho, más precisamente, dicho de otra manera, dicho de otro modo, en pocas palabras, resumiendo y o sea, aclarativos. En cuanto a, respecto a, con referencia, por otro lado, en lo que concierne a, con base a. Comparativos. Análogamente, de modo similar, igualmente, del mismo modo barra la misma manera, en cambio, contrariamente, inversamente. Conclusivos. Finalmente, en resumen, en síntesis, en definitiva, en conclusión, por último, sintetizando, resumiendo, para concluir, en suma. Consecutivos. Por ende, por lo tanto, en consecuencia, por eso, por lo que, de ahí que, por consiguiente, entonces, por lo que sigue, por esta razón, de manera que, igualmente, asimismo, análogamente, de modo similar, tanto como condicionales. En caso de, siempre que, a menos que, a no ser que, cuando. Narración y descripción. El párrafo narrativo es donde se narran las acciones en las cuales intervienen activamente seres en un tiempo y en un espacio. El párrafo narrativo dice lo que ha sucedido o acontecido a alguien. Es un suceder con intermediación, pues hay un narrador. Leamos la siguiente narración. Los geniecillos holgazanes érase unos duendecillos que vivían en un lindo bosque. Su casita pudo haber sido un primor, si se hubieran ocupado de limpiarla. Pero como eran tan holgazanes, la suciedad la hacía inhabitable. Un día se les apareció la reina de las hadas, y les dijo: voy a mandaros a la bruja gruñona, para que cuide de vuestra casa. Desde luego no os resultará simpática. Y llegó la bruja gruñona montada en su escoba. Llevaba 6 pares de gafas para ver mejor las motas de polvo, y empezó a escobazos con todos. Los geniecillos, aburridos de tener que limpiar, fueron a ver a un mago amigo, para que les transformase en pájaros. Y así, batiendo sus alas, se fueron muy lejos. En lo sucesivo, pasaron hambre y frío. A merced de los elementos, y sin casa donde cobijarse, recordaban con pena su acogedora morada del bosque. Bien castigados estaban por su holgazanería, errando siempre por el espacio. Jamás volvieron a disfrutar de su casita del bosque, que fue habitada por otros geniecillos más obedientes y trabajadores. Como pudimos apreciar, contar es dar a conocer hechos verídicos, supuestos o inventados. Se cuenta lo que pasó, lo que se cree o se supone que pasó, y lo que nos pasa por la cabeza. Características de la narración. Habla de alguien, y de lo que hace. Narra algo interesante que atrae al lector. Predominan los hechos, y por lo tanto los verbos de acción. Generalmente los hechos se ubican en el pasado. Los hechos se ordenan cronológicamente. De presente a pasado. De pasado a presente. O se inicia por el centro. El párrafo descriptivo. Describir es ubicar objetos, seres y circunstancias en el espacio. Toda descripción es producida por alguien que, situado en un punto de observación frente al objeto, selecciona rasgos característicos, y trata de imprimirles vida.
Juana, su nombre es Juana, y se levanta muy temprano a ordeñar la vaca que alimentará a sus hijos. Juana tiene 4 hijos y vive en un campo de Orocovis. Ella antes de enviar a sus hijos a la escuela los alimenta bien. El envase de leche pesa muchísimo, y ella no lo puede cargar con sus manos, por lo que lo lleva en su cabeza. Tipos de descripción. Objetiva. Su finalidad es describir la realidad tal como se le presenta. Es decir, no abunda en la utilización de recursos literarios, sino que se limita a la descripción rigurosa y precisa de lo que ve. Subjetiva. Es aquella en donde predominan las valoraciones personales de quien la realiza. Su intención no es reflejar la realidad tal como es, sino expresarla desde su punto de vista. En esta, las metáforas, comparaciones y demás recursos estilísticos cobran importancia. La descripción de personas puede ser prosopografía. Se centra en los rasgos físicos de la persona, es decir, las facciones de su rostro, dimensiones de su cuerpo, estatura, entre otras. Etopeya. Se basa en la representación literaria de los rasgos psicológicos de un individuo. Incluye sus costumbres, creencias, personalidad, vicios, carácter. Retrato. Se refiere a la descripción detallada de una persona, exhibiendo sus cualidades físicas y psicologías al mismo tiempo. Es decir que el retrato articula la prosopografía con la etopeya. Autorretrato. Es la descripción de una persona realizada por ella misma. El autor realiza una selección de todo aquello que supone, lo define. Caricatura. Se trata de una descripción caracterizada por la exageración o distorsión de los rasgos físicos y morales de una persona, según el objeto que se describa. Topografía. Es la descripción de un lugar como el paisaje, la naturaleza. Zoografía. Engloba la descripción de cualquier animal. Cronografía. Se refiere a la descripción de momentos temporales, épocas. Características de la descripción. Enfoca con detenimiento los detalles de las partes para configurar un todo. Individualiza personas, objetos y situaciones para contemplar sus características más peculiares. Detalla colores, formas, texturas y movimientos para recrear de mejor manera el objeto de interés. Recurre a las sensaciones visuales, olfativas, gustativas y táctiles para captar los diferentes matices que quiere comunicar. Recrea subjetiva y objetivamente el mundo mostrado. En esta lección, empezamos hablando del tema párrafo. Hablamos de la narración y descripción. Por último vimos las características de la descripción. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 889802323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.